quisiera preguntarles si recibieron todos la guía de la conferencia de la semana pasada sobre consentimiento informado. No, licenciado, no se envió. Ok, entonces yo le voy a comunicar al doctor Bucardo porque yo ya la envié. Yo ya les había anticipado que iban a hacer un bosquejo de consentimiento informado, pero hay otras preguntas también en la guía. Entonces, yo voy a comunicarlo al doctor para que él coordine con sus responsables de grupo para que la guía les llegue. Igual les va a llegar una guía un poco más corta sobre este tema, donde la finalidad principal va a ser que ustedes generen su instrumento de recolección de la información. Eh, Otra pregunta antes de entrar al tema sería si alguno de ustedes tiene alguna duda o pregunta sobre la clase de la semana pasada. Bien, si ninguno tiene preguntas, entonces vamos a comenzar. Esta clase de hoy está un tanto ligada a los elementos, los procesos con los cuales nosotros podemos contar para recoger la información que cumpla con un tema, con la investigación de un tema en salud. Entonces, ante todo, un instrumento tiene como principio eh, aquel procedimiento en el cual ustedes van a asignar valores de elementos que se encuentran en la realidad. Por ejemplo, el hecho de que nosotros podamos determinar, cuantificar, identificar a nuestra población de estudio, de acuerdo con nuestros propios enfoques de investigación. Una persona que esté estudiando gastroenteritis, esa persona podría asignar valores, por ejemplo, qué edad tienen las personas que sufren más gastroenteritis. Entonces necesitaremos tomar la edad de los sujetos o la fecha de nacimiento para calcular su edad. Si queremos saber si son personas de un barrio marginal o de un barrio residencial, entonces tendremos que tomar el nombre del barrio donde vive la persona. Si queremos saber si esas personas son pobres o son adineradas, pues tendríamos que preguntar por sus ingresos económicos mensuales. Entonces, ese valor como tal, dentro de una serie de preguntas que se van a medir, son aquellos elementos, aquellos valores que van a ser diferentes entre la población y que los investigadores se disponen a medir, se disponen a cuantificar. ¿De dónde? De los sujetos que están en estudios. Y en el caso específico, nosotros podemos usar el tema de encuestas para cualquier tipo de tema, para cuestiones de comercio, para cuestiones bancarias, pero cuando hablamos de salud, aquellos elementos eh, con los que nos valemos para recoger la información tienen dos aristas. La primera, que está ligada a tecnologías. Por ejemplo, cuando ustedes hacen una biometría y no la hacen por conteo manual, sino que se valen de una máquina para que ella haga el conteo de blancos, de rojos, de todos los elementos sanguíneos. Entonces, el desarrollo tecnológico en ese momento está siendo un pilar esencial en la prueba de biometría, en las pruebas de exámenes general de orinas, en las pruebas de S, en las pruebas de tinciones, en las pruebas eh, de tiempos de coagulación y todos los demás. Esa es una máquina. Ustedes introducen la muestra y la máquina hace una serie de cálculos y genera resultados, parámetros. Pero existe otra arista en la cual el investigador o los investigadores y su equipo tienen un rol más predominante y es el que está relacionado con los aspectos psicosociales. Yo no puedo meter en una maquinita la sangre de un sujeto en investigación y eso me va a determinar la edad, o eso me va a determinar su sexo, o eso me va a determinar su condición económica, porque esos elementos no los puedo procesar o no los puedo obtener a través de elementos tecnológicos, sino que tendré que diseñar, tendré que valerme de un instrumento en el cual yo voy a preguntar un montón de
de interrogantes y voy a obtener la información que necesito de los sujetos. En un instrumento usualmente hay dos partes, sobre todo los que están ligados con la rama de bioanálisis. El instrumento tiene que facilitarse, tiene que prestarse a las condiciones para obtener ambos parámetros, para poder categorizar psicosocialmente a las poblaciones de estudio, medir factores de riesgo, medir factores asociados, pero también el guardar los parámetros clínicos de laboratorio de cada una de las muestras que ustedes procesan para poder establecer un perfil de la población que ustedes están estudiando. Siéntanse en la libertad de interrumpirme si en algún momento surge una pregunta. Entonces, los instrumentos los podemos agrupar en tres grandes tipos. El más común, el que casi todo mundo, con el que casi todo mundo está familiarizado, son las encuestas. Las encuestas son una serie de preguntas, una serie de interrogantes, una serie de ítems que tienen por finalidad, a través de un interrogatorio, extraer la información de los sujetos de estudio. Pero también puede ser un documento con una serie de preguntas de las cuales yo sus respuestas las puedo obtener de un expediente clínico, por ejemplo. Eso es lo que hace la diferencia entre la fuente primaria y la fuente secundaria. Y las encuestas son el único tipo de datos en el cual se pueden usar ambos tipos de fuentes. Yo puedo obtener el historial clínico de un paciente en función de su expediente clínico y eso sería de fuente secundaria, pero puede que también, si yo esté estudiando, por ejemplo, adherencia a tratamiento antirretroviral en pacientes VIH, entonces yo voy al expediente y yo comienzo yo encuentro cuando ese paciente fue diagnosticado, yo sigo en el tiempo cuánto tiempo ese paciente ha ido a tomar constantemente su tratamiento antirretroviral, al menos a retirarlo al programa. Y el día de hoy que yo hago el estudio, yo voy a buscar al paciente a su casa y yo comienzo a indagar, qué sé yo, calidad de vida de los pacientes con VIH. Entonces, todo el historial clínico se considera de fuente secundaria porque yo fui a un expediente, no es tangiblemente esa información dada por el participante, pero cuando yo mido la calidad de vida y yo voy a su casa y lo encuesto, entonces eso se considera fuente primaria. Y ahí siempre hay como que un error en algunos trabajos que yo he leído en Bianálisis, que de repente establecen como fuente secundaria un examen de laboratorio, por ejemplo. El examen de laboratorio sería de fuente secundaria si usted no le extrajo la muestra al sujeto y usted no la procesó en el momento. Pero si es un histórico, yo quiero ver las muestras sanguíneas de todos los pacientes COVID de la primera ola, allá en junio del año pasado. Si eso lo hago hoy, es fuente secundaria. Pero si yo hoy les tomara una muestra sanguínea a todos los pacientes de mi estudio, los proceso y mañana obtengo un resultado, eso es fuente primaria, porque yo mismo estoy tomando la muestra de donde saco los datos y yo mismo estoy procesándolo. Entonces, mucho cuidado con eso de fuente primaria y fuente secundaria a la hora de documentarlo en el protocolo, porque eso es algo muy particular. Y repito, los formatos de tipo encuesta son los únicos que se utilizan tanto como con la fuente primaria, es decir, con el abordaje directo del paciente, o con la fuente secundaria, que sería en el abordaje del expediente, la revisión exhaustiva del expediente para obtener una serie de parámetros que por X o Y razón yo no puedo extraer del paciente. Pero también existen otro tipo de metodologías para extraer la información y en ellas encontramos los grupos focales. ¿Qué cosas son los grupos focales? Es una especie de reunión en la cual ustedes llaman a los sujetos en estudio. En este caso se sugiere que no pasen de 15 personas para que el abordaje pueda ser idóneo, para que ustedes puedan permitirles a todos expresarse. Y la finalidad del grupo focal ya no es un tanto caracterizar, sino ya es un tanto profundizar. Si por ejemplo yo quiero determinar de los estudiantes de tercer año de la carrera X de la UNAM León, la experiencia de consumo de droga,
Entonces yo puedo aplicar una encuesta y voy a encontrar que tal vez 2 de cada 10 de ellos consumen droga. Pero si después yo quiero profundizar en la experiencia de vida de los consumidores, entonces yo hago un grupo focal porque yo estoy interesado en conocer qué es lo que les ha pasado, qué es lo que no han tenido, qué es lo que ha hecho falta para que ellos encuentren en la droga una manera de estar tranquilos, una manera de vivir, por decirlo de esta manera. Entonces los grupos focales son grupos pequeños donde se reúnen a la población de estudio y se someten a un debate. Y esto funciona a través de preguntas y respuestas, pero no bajo el formato de una entrevista, sino bajo el formato de una discusión. En los grupos focales siempre se sugiere que existe un moderador, que es quien lleva las preguntas, es quien está alzando, por ejemplo, ¿qué sintió usted la primera vez que fue a planificación familiar? Puede ser un grupo focal de planificación familiar. Entonces les va a permitir a las mujeres que estén participando el poder expresarse. Yo quizá vine con pena porque yo no sabía cómo iba a ser este tipo de cosas. Yo venía con miedo porque era la primera vez que iba a planificar y entonces uno va ahondando en experiencia, porque la idea del grupo focal es profundizar, ya no tanto caracterizar, es sumergirse, es meterse hasta el fondo del asunto, de tal manera que yo pueda entender las motivaciones. Eso quiere decir de que los grupos focales no son tan comunes para estudiar prevalencias, porque no es ese su enfoque, sino que son más dados para razones de tipo social, para comprender culturas, para comprender motivaciones con temas específicos de salud, por ejemplo, eh, planificación familiar donde el hombre sea colaborador principal. Entonces, eso ya no es tan tangible a través de una encuesta, entonces uno se sienta y profundiza con los implicados. También se sugiere que dentro del grupo focal hayan tres elementos claves. El primero es un moderador, el que dirige y el que armoniza la conversación. El segundo es un secretario. Esa persona tiene que estar tomando notas porque no existe un instrumento, no existe una encuesta que va a pasar, sino de que la persona que va a estar facilitando el grupo focal va a estar tomando notas, codificando a los participantes. Participante uno opinó de que esa persona tuvo miedo a la hora de enfrentarse a su primer parto. Participante 2 dijo de que como ya era su cuarto embarazo, pues que ya sabía cómo manejarse. Y va tomando nota de todo. Por cada pregunta que se va haciendo, va tomando nota de todo. Y tercero, es los recursos de los que se vale. Entonces, se vale de tres recursos principales. El primero es una guía semiestructurada. Cuando uno se somete a un grupo focal, no va a improvisar, sino que hay una guía previa de preguntas para el moderador, que son las preguntas que va a ir haciendo. Y esas preguntas tienen que quedar respondidas entre todo el auditorio. El segundo es una grabadora con el consentimiento previo y el conocimiento de todos. Se le dice de que el grupo focal va a ser grabado en audio y para poder transcribir, porque uno de los elementos esenciales de los grupos focales es que los resultados no se procesan en SPSS porque no son datos, sino que son expresiones, son frases. Entonces el tipo de análisis es distinto y se tiene que transcribir. Entonces se necesita grabar para poder transcribir toda la conversación. Y el tercero, que en algunas ocasiones se usa, es grabar video, porque cuando uno esté estudiando elementos sociales de fondo, a veces la palabra no te dice mucho, pero los gestos sí. Cuando una persona te dice, ¿y usted alguna vez ha consumido alcohol? Y está delante de su mamá y entonces el niño, la niña o el joven se sonroja y te dice que no. Entonces, si uno evalúa estrictamente el sonido fue un no. Pero cuando uno estudia su contextura facial, su rigidez de cuerpo, entonces uno se da cuenta que la persona puede balbucear o puede intentar ocultar la verdad por una u otra razón. Entonces, en algunos casos se sugiere incluso el uso de video con el consentimiento del participante
de tal manera que uno pueda también por poder repetir la grabación y ahora estar al pendiente de rasgos faciales, disponibilidad, qué tan participativa estuvo la persona, con qué tanta disposición estuvo. Y esos elementos, cuando el moderador está al frente del proceso, quizá no los puede ver. Entonces necesita valerse de medios tecnológicos para que cuando ya termine el grupo focal se pueda sentar, pueda descansar y pueda ver, pueda escuchar el audio o pueda ver el vídeo y la persona pueda captar esas ideas que en el momento del grupo focal no lo podía ver. Y el último de los recursos más comunes son las entrevistas semiestructuradas. Las entrevistas semiestructuradas, estas se parecen mucho a los grupos focales, son exactamente igual, excepto de que ya no son de 10 a 15 personas, es individual, va de uno en uno. Y en este caso ya es para profundizar en aspectos de viaje delicados que necesitan cierta privacidad, que necesitan cierta libertad del sujeto en cuestión para poder expresarse abiertamente. Entonces, se prepara de la misma manera, se utiliza una guía semiestructurada de preguntas. En algunos casos se utiliza una guía de preguntas abiertas, de tal manera que uno puede tener aquí 10 preguntas, pero en la medida que la persona va dejando ideas sueltas, entonces yo puedo agregar más y yo pueda profundizar más en la experiencia de vida de los sujetos. Y como decía, estos dos últimos tipos no son comunes para medir, por ejemplo, estudios de prevalencia y rara vez se utilizan estudios de tipo analítico o experimentales. Rara vez, pero sí se usa. Pero son más comunes en estudios psicológicos, en estudios filológicos, en estudios vinculados a otro tipo de ciencias sociales que no son ajenas a la medicina, pero a quien les interesa eh, hacer una unión entre elementos cuantificables y elementos cualitativos, entonces obtienen algo que se llama estudios mixtos. Y perfectamente se pueden integrar ambos como elementos que ratifican lo que los números encuentran. Entonces, como por acá les señalo, pues el uso de cada uno de ellos depende del tipo de estudio. Las encuestas usualmente se usan en estudios cuantitativos porque al final lo que me interesa es saber si la calidad de vida está relacionada con el incremento de casos de gastroenteritis, saber si el consumo de enalapril aumenta la frecuencia cardíaca de un paciente, entonces yo estoy queriendo medir causa, efecto, y eso es cuantificable. Pero si yo ya quiero explorar experiencias de vida, si yo quiero explorar traumas de infancia o experiencias extremas, entonces yo necesitaré tanto detalle como sea posible. Eso se llama metodología cualitativa y eso se hace más en función de grupos focales y entrevistas semiestructuradas. Para cualquiera de ellos, los instrumentos de recolección de datos pasan por eh, generar y seleccionar preguntas. ¿De dónde sale esto? Entiendo yo que ustedes están escribiendo un protocolo de investigación, ¿eso es correcto? ¿Alguien, si es tan amable, puede responder si lo que yo acabo de decir es correcto? Sí, así es. Bueno, ya lo terminamos, ya lo entregamos, pero igualmente se puede seguir modificando. Ok, ¿quién me quiere regalar su tema de investigación? ¿Quién lo quiere mencionar? No, no, no vamos a ponerles nota ni nada por el estilo, lo vamos a tomar como ejemplo para ir avanzando en la presentación. Entonces, me gustaría mejor con un tema de ustedes poder ir explicando el resto de la conferencia. Pitiriasis versicolor. ¿Perdón? Pitiriasis versicolor. ¿Y cuál es su objetivo general? Espéreme, ya le digo.
Bien, mientras la compañera busca su objetivo general, vamos a tomar el de otro compañero, vamos a tomar ambos, para que ella mientras lo busca, quizá otro me comparte cuál es el objetivo general de su trabajo. Si no, vamos a buscar aquí los nombres y ya saben que les pregunto en función de la lista. Mi objetivo general es conocer la prevalencia de las infecciones de vía urinaria en pacientes jóvenes de 18 a 22 años que asisten al laboratorio de microbiología y parasitología del campus médico UNAM León en el periodo agosto-noviembre del 2021. Repetime la población, 18 a 25 años. De 18 a 22. 18 a 22. Ok, bien. Odette encontró el objetivo de su trabajo. Sí, determinar la frecuencia de pitiriasis versicolor en estudiantes de la escuela agraria. En la escuela de ciencias agrarias. Sí, esa. Ok, entonces, partiendo de los dos temas de ustedes, la generación y la selección de preguntas para comenzar a diseñar un instrumento de recolección de la información pasa por el querer responder a cada uno de estos elementos. Por ejemplo, tomando el tema 2, ¿cómo nosotros podríamos determinar quiénes son las personas que sufren infecciones de vías urinarias si no las conocemos? Entonces habrá que generar un patrón, habrá que generar una serie de elementos principales en los cuales yo pueda caracterizar a la población. Entonces por ahí exploraré el sexo, la edad, la procedencia, la escolaridad, pero también voy a entrar a cuestiones, por ejemplo, como hábitos alimenticios, el tema de la hidratación, para que yo pueda dar respuesta. Entonces, la generación y selección de preguntas, básicamente lo que hace es colectar información de la población de estudio con la finalidad de responder al objetivo general. Entonces, en este caso, si estuviéramos hablando de eh, infección de vías urinarias, pues yo no debería de andar preguntando por elementos o razones que no contribuyan a la posibilidad que un paciente desarrolle una IBU. ¿De dónde salen estos elementos? Entonces, básicamente, pues cuando uno está apoyándose de sus tutores, de la experiencia de cada uno de ellos como facilitadores, de la lectura que ustedes hacen de los artículos científicos, de los libros donde se documentan aquellos factores de riesgo que propician una IBU y también de escalas estandarizadas que otros investigadores han determinado para estudiar X o Y problemas de salud y que se pueden también estandarizar para usarse en el contexto en el que nosotros estamos. Otra cualidad importante es el tema de la pertinencia. El instrumento, la pertinencia lo que mide es si el instrumento mide con una calidad aceptable, con exactitud y con estabilidad los datos que yo quiero obtener. Por ejemplo, hay en algunas poblaciones que no se pueden medir de la misma manera algunos eventos en salud respecto a los demás. Por ejemplo, si vamos a medir niveles de hierro y vamos a hacerlo en una población de mujeres y en una población de varones, y dentro de la población de mujeres también tenemos mujeres embarazadas, entonces la manera de establecer los criterios para determinarlo, entonces son distintos porque sus parámetros de corte son diferentes de acuerdo con el momento y con la edad que estas personas están viviendo. Entonces la pertinencia está relacionada con que yo esté midiendo adecuadamente de acuerdo a aquellas condiciones que hacen particular a mi población de estudio. Yo no puedo medir los parámetros de una biometría en una población infantil respecto a una población de adultos, porque se tratan de manera distinta.
de acuerdo a su edad. Entonces, la pertinencia se relaciona a eso, a que yo esté utilizando los instrumentos necesarios, las preguntas adecuadas, en el idioma adecuado, de acuerdo con el enfoque y el tipo de características que tenga mi población de estudio. Y una tercera cualidad es la validez. Y la validez es el hecho de que me esté midiendo lo que en realidad yo quiero, a través de las preguntas que están previamente diseñadas o a través de aquellos elementos que ya están normados y que me van a permitir encontrar lo que realmente quiero estudiar. Entonces, por ejemplo, acá ofrece de que si uno está midiendo depresión en un paciente, lo principal debe ser enfocarse en medir la calidad y la magnitud del fenómeno y no tanto la carga asociada a otras concomitancias como por ejemplo el estrés. ¿Por qué? Porque yo tengo que garantizar de que aquellos elementos externos no me hagan, no me aporten confusión a la hora que yo presente mis resultados. Y que esos elementos no sean ambiguos, sino que sean lo suficientemente específicos para que a la hora que el participante se encuentre llenando una encuesta, por ejemplo, entonces el participante no tenga dudas de qué es lo que debe responder, porque la pregunta es lo suficientemente clara. Y para medir la validez, pues entonces hay varios criterios o varios elementos que nos permiten determinar la validez. El primero de ellos es el criterio. Entonces, el criterio está relacionado con el hecho de que un instrumento pueda ser usado para predecir un evento en salud. Y en este caso lo que se hace es, esto sería como los coloquialmente llamados pruebas de tamizaje, que es el hecho de tomar una serie de parámetros o tomar una serie de preguntas y que yo las pueda contrastar contra una prueba gold estándar, sea esta una prueba de laboratorio, sea esta una escala estandarizada de cualquier enfermedad. Y la validez de criterio es el hecho de que al contrastar ambos elementos, entonces mi prueba, la que yo estoy proponiendo, la llamada prueba de tamizaje, haga de que los resultados sean concordantes con el de la gold estándar. No van a ser iguales porque siempre hay un margen de diferencia, pero ese margen debe ser bastante pequeño. Y ese es a lo que se conoce como la validez de criterio. Esto es algo bien complejo porque para algunos tipos específicos de investigaciones, pues no existen un criterio fuertemente considerado como gold estándar y entonces no existe una manera de hacer un contraste adecuado. Entonces no tenemos contra qué comparar, no tenemos contra qué decir mis hallazgos se parecen a los que a los que se pudieran encontrar implementando una prueba gold estándar, y eso hace que la validez de criterio sea uno de los elementos que comúnmente no terminan de ser siempre cumplidos a la hora de hacer un trabajo de investigación. El segundo es la validez de contenido, y es el hecho de que tanto la pregunta como las opciones de respuesta del instrumento hagan de que todas las personas que van a participar en ese estudio se sientan involucradas y se sientan representadas. Es decir, también de que esos sujetos en estudio puedan sentir accesible el contenido del texto. Por ejemplo, si uno toma una escala estandarizada hecha en un estudio en inglés y uno va al Google Traductor y hace el proceso de traducción y así a como Google lo regresa, se lo presentamos a la población de estudio, entonces podríamos correr el riesgo de que no todos entiendan la traducción de Google. ¿Por qué? Porque Google usa un algoritmo genérico de traducción y que quizá en algunas palabras técnicas no sea la traducción más fidedigna por el uso de verbos frases o por el uso de verbos de contexto, en el cual cuando se hace un proceso de traducción a español, entonces el sentido de la pregunta se pierde.
Y a la hora de someterlo a una población totalmente distinta de donde se hizo el primer instrumento, entonces la persona no entiende la finalidad de la pregunta o termina entendiendo algo completamente distinto de lo que yo en realidad quería medir. Para ello, es muy importante que una vez que uno tiene un gran primer borrador del instrumento de recolección de la información, uno se proponga hacer una prueba piloto. Y en la prueba piloto uno no solo mide que todo el mundo responda o que yo pueda encontrar todo lo que ando buscando. No te vayas, espera. Sino de que también uno procura preguntar después que las personas han llenado la encuesta si ellos pudieron entender eh, todos los elementos que se les estaba consultando, si alguna palabra fue compleja de entender o alguna razón similar. Eso se hace y ese es un elemento fundamental a la hora de querer garantizar que la prueba, que la escala de medición, en este caso el instrumento de recolección de la información, haya garantizado la validez de contenido. Porque en la medida que ustedes aseguren eso, entonces los participantes no van a sesgar la información que les van a proporcionar. Y esto es un sesgo de entrada de cualquier estudio de investigación y que uno de los elementos para vencerlo es una prueba piloto. Una prueba piloto es repetir, es como anticiparse y hacer antes del estudio, hacer una pequeña prueba, un pequeño ensayo. Lo hacen con una población bien pequeña, pero que comparte todos los criterios y ustedes aplican la encuesta y obtienen la retroalimentación necesaria. Usualmente después de una prueba piloto siempre van a haber cambios en el instrumento porque se supone que esa es la finalidad, que uno pueda ver a dónde las preguntas no se entienden, a dónde las opciones de respuesta estaban demasiado amplias y las personas quizá querían que fueran más específicas. En el caso de estar haciendo una encuesta desde cero, pero en el caso de estar usando un instrumento estandarizado que ya se implementó en otros estudios, entonces la validez de contenido se limita a que quizá por efectos de traducción o aspectos culturales, las preguntas se puedan comprender adecuadamente. En el caso de usar instrumentos estandarizados, el investigador debe evitar al máximo el cambiar, el modificar la pregunta o las opciones de respuesta, sino que en la medida de lo posible debe conservarse fiel con lo que se está preguntando y con las diversas categorías de respuesta. Y aquí entra un tema importante, el tema de la confiabilidad, que es otro de los elementos principales que entra a la hora de hacer un instrumento de recolección. El tema de la confiabilidad es, en simples palabras, el asegurar que el margen de error sea el mínimo. Es decir, de que aquello que yo estoy obteniendo de la población de estudio tenga el porcentaje mínimo de error. Todos los estudios tienen un porcentaje de error previamente establecido y esperado. No vamos a encontrar un estudio que no tenga ningún tipo de error, siempre lo tienen. Nosotros debemos procurar controlar los errores y aquellos que no se puedan controlar, al menos minimizarlos. Y uno de esos elementos está relacionado con la confiabilidad. Y en este caso, para garantizar una alta confiabilidad, entonces uno debe de procurar que la población de estudio cometa la menor cantidad de errores o que se anule la probabilidad de cometer errores. Por ejemplo, cuando uno hace una encuesta de preguntas abiertas, entonces usted le pregunta a un participante su nivel económico y entonces el participante puede responder muchas cosas al nivel económico, pero si usted aparte del nivel económico usted le pone alto, medio y bajo como opciones de respuesta y le explica que alto implica, por ejemplo, si fuéramos a hablar estrictamente de ingresos económicos, ganar entre X y Y cantidad de dinero, entonces la persona ya va a entender a qué se refiere específicamente la pregunta. Y en la mayoría, en los estudios se sugiere que en la medida de lo posible las preguntas sean controladas. Si las preguntas se controlan,
cuando uno ofrece la mayor cantidad de alternativas de respuesta que el participante puede contestar. Y por supuesto también siempre se deja una opción de otros y de ninguno, porque a veces pues la persona no comparte ninguno, pero en la medida que uno controla la respuesta, entonces uno evita que exista cierto nivel de error en las respuestas que van a dar los participantes. Y la confiabilidad se estima de tres maneras. La primera es un análisis de consistencia, eso es estrictamente estadístico, la parte de probar y reprobar y la parte de la confiabilidad. Y lo vamos a ver en detalle. La consistencia interna de los ítems es una medición estadística en la que se establece la calidad de cada pregunta, estadísticamente hablando. Eso quiere decir que si al final yo estoy usando 12 preguntas para estudiar una enfermedad X, el estadístico me va a determinar si esas 12 preguntas, en función de las respuestas que yo previamente le establezco como opciones de respuestas a cada pregunta, esas son lo suficientemente válidas para asegurar una consistencia interna. Aquí el estadístico más conocido es el coeficiente de alfa de Cronbach, es el más utilizado en encuestas de estudios cuantitativos, y este coeficiente va de 0 a 1. Entre más cercano a 1 es el resultado, entonces se considera que la consistencia interna del instrumento es muy fuerte. También existen otros como el de Ruder-Dickinson, que se usa estrictamente para encuestas dicotómicas, de preguntas dicotómicas, pero usualmente nuestras respuestas en algunos casos están dadas para más de 2 opciones de respuesta y por ello se usa con más facilidad alfa de Cronbach. Y cuando un investigador hace este análisis de consistencia interna, entonces va a poder determinar si el instrumento me está respondiendo a lo que yo quiero, si la pertinencia del instrumento se cumple en cada una de las preguntas que estoy haciendo, y eso va a permitir de que los resultados que yo obtenga de esas preguntas sean en realidad confiables y puedan ser puedan responder estos a las preguntas de investigación y a los intereses que existan a la hora de presentar un tema de salud. El segundo elemento, el tema de la prueba y reprueba, es el hecho de someter a una población de estudio todo un instrumento y se hace una primera medición, eso se analiza y luego se hace una segunda medición a los mismos sujetos con el mismo instrumento. Pero en este caso sin una intervención en el centro. Si hubiera una intervención, entonces ese ya es un estudio de otro tipo. Pero si lo que queremos evaluar es confiabilidad, entonces aplicamos la misma encuesta a los mismos sujetos en 2 momentos y comparamos las respuestas. Y se supone que si son los mismos sujetos, que si están en las mismas condiciones, porque deben de estar en momentos muy cercanos, por ejemplo, una prueba se hace hoy y otra se hace mañana, y yo debo de esperar que en su gran mayoría las respuestas sean altamente coincidentes. Pero si entre un día y otro yo observo diferencias abruptas en los resultados, entonces eso me sugiere a mí que la confiabilidad del instrumento no es la idónea y que debe ser modificada. Y la última rama de la confiabilidad, el tema de la equivalencia. Y en este caso, pues acá se entra a temas de preguntas diagnósticas y preguntas abiertas. Cuando evaluamos preguntas abiertas, estas son un poquito más complejas y estas se evalúan con un estadístico que se llama coeficiente de Kappa. Y este va de 0 a 1, igual que el coeficiente de alfa de Cronbach, y tiene 2 parámetros. En la medida que se aleje a los extremos, tanto del 0 o del 1, el resultado es más fuerte. Si se acerca muchísimo a 0, el resultado es que la encuesta del todo funciona, no nos está funcionando para nada, y que si se acerca a 1,
Entonces la encuesta es altamente consistente. Y para ir finalizando, a la hora de prepararse para, para hacer un instrumento de recolección de la información, uno debe tener en cuenta dos aspectos que son fundamentales. El primero, que a la hora de definir un instrumento, uno debe de procurar tener un equipo multidisciplinario que lo discuta, porque dependiendo del tipo de cada pregunta y de las implicancias de ella, entonces, dependiendo de esa variedad de ramas de la ciencia, las preguntas se pueden entender de maneras diversas. Entonces, cuando uno integra un equipo multidisciplinario que es capaz de tener claro él y los objetivos de investigación, entonces las preguntas son más acertadas, las opciones de respuestas que se ofrecen son más consistentes con el tipo de población a la que se va a encuestar. Y el segundo elemento es que se usen programas estadísticos adecuados para poder hacer estos indicadores. El alfa de Cronbach, el coeficiente de Kappa, no son estadísticos comunes que uno, por ejemplo, pueda procesar en Excel. Excel no los genera. Y en el caso de poder hacerlo, se considera de que su resultado no es fiable, no tiene una garantía de que sea el adecuado, sino que acá se sugiere usar un estadístico de un nivel medio hacia arriba, donde entran SPSS, Stata, SAS, R, como los software que se perfilan para trabajar eh, con cierto margen de fortaleza el tema de la consistencia interna estadística de los instrumentos de recolección de la información. Estos elementos son un tanto más para garantizar aspectos de la consistencia que no está de más que ustedes los conozcan, porque usualmente se acostumbra a llegar hasta la prueba piloto, la integración de escalas validadas en los instrumentos de recolección de la información, pero es bueno que ustedes también conozcan de que existen otro montón de elementos que garantizan que los instrumentos que estamos utilizando en nuestras investigaciones sean los idóneos. Y pues finalizo diciendo de que el instrumento de medición es válido y confiable hasta que garantizamos que la pertinencia a la cultura que le dio origen es la adecuada y que se vuelve comprensible para todos los sujetos, y además que cumple asertivamente con todos los criterios estadísticos, y por supuesto que no contradice a los constructos biológicos que los sostienen, a aquellos argumentos teóricos en los cuales se basa la teoría, y que permite de que lo que yo estoy investigando sea consistente con el estado del arte y con las investigaciones previas que se hayan hecho. Y si alguien tiene alguna pregunta, los escucho para poder dar por terminada la conferencia. Sí. ¿Todo claro? ¿Alguien que tenga dudas? Acerca de lo último que estaba hablando sobre los datos estadísticos, ¿verdad? Que tienen que ser fiables. Estrictamente, ¿a qué se refería? ¿Puedes repetir tu pregunta, por favor? Sí, que usted ahorita en la última parte está mencionando los análisis estadísticos, que dijo usted que no se podían hacer en Excel, que se necesitaban estadísticos de estándares medios, por ejemplo SPSS, etcétera. Sí. Estrictamente, ¿a qué se refería con los valores estadísticos que nos brindaban? A cuando decíamos la implementación de una prueba de alfa de Cronbach, por ejemplo.
En la prueba de alfa de Chromebase, si uno lo hace en SPSS, entonces el software lo que pide es que usted introduzca las variables o las preguntas en este caso que usted quiere revisar. Usted las introduce y el estadístico va a generar un coeficiente entre 0 y 1. Y ese coeficiente lo que determina es qué tan buenas son mis preguntas con las que yo estoy haciendo mi instrumento de recolección de la información. Entonces hay un acápite en SPSS, igual lo hay en SAS, igual lo hay en Stata y también en R, que fueron los 4 software que yo comentaba, eh, donde usted puede determinar esos elementos. Igual el índice de capa perfectamente se puede determinar por ahí. Pero para eso es estrictamente necesario que yo ya tenga planteada mi base de datos, o sea, yo ya tenga mi encuesta hecha, mis datos recolectados y después dentro de la base de datos ya todas mis variables ingresadas, todos los datos ya ingresados para No, realizar esos análisis. no lo es. Usted lo que tiene que tener es categorizada cada una de las preguntas de la base de datos. Por ejemplo, si usted tiene edad y sexo, entonces la edad, si la va a agrupar, no se debe de entrada, pero si usted tuviera sexo, entonces que usted ya tenga categorizado que 1 es hombre, que 2 es mujer. Que si usted va a preguntar escolaridad, que 1 sea analfabeto, 2 alfabetizado, 3 primaria completa y todos los elementos. Si toda su base de datos, aunque no tenga ninguna observación recolectada del terreno, pero usted ya la tiene codificada, entonces usted puede perfectamente hacer el ejercicio y luego repetirlo cuando usted tenga la base de datos llena. Ah, ok, era eso, porque Listen, montar como que la tarea. Consentimiento. listen. Entonces, digamos que por lo menos por ahorita nosotros podríamos ir perfectamente trabajando en eso, en ir digitalizando la encuesta. No, me salió así, el chiripazo. Listen. Disculpe, dígame. Es que le preguntaba de que si nosotros pues podríamos ir ya digitalizando la encuesta. Por lo menos mi grupo pues consideramos usar SPSS. Sí, Y ya mi, sí su- podríamos ir mi- haciendo lo que usted dice de ir codificando ya las variables. sí, por supuesto, ustedes ya deberían ir creando su base de datos. eh, Aconsejable que todos lo hagan en SPSS al menos, y ustedes puedan ir preparando las variables conforme el instrumento de recolección de la información. Yo me imagino que más adelante van a tener tal vez una clase de libro de código que va a ser donde se va a profundizar eso, pero es bueno que ustedes vayan avanzando. Pero la tarea principal de esta conferencia sería revisar si sus instrumentos están cumpliendo con los elementos que se compartían en la conferencia. Si estamos usando una encuesta, si esa encuesta está sostenida en alguna escala previamente validada o está sostenida en alguna normativa, o si bien nosotros la hemos formulado desde cero, entonces cómo garantizamos los elementos de la validez, los elementos de la calidad, y si tenemos que modificar algo en este momento a nuestras encuestas, lo hagamos para que cuando comiencen ustedes el proceso de recolección de la información, entonces ustedes vayan con un instrumento que sea que esté más fortalecido al momento de hacer la recolección de la información.
¿A alguien más que tenga alguna pregunta? Han sido buenas preguntas ambas. Ya voy, ya voy. Bien, si no tenemos preguntas, entonces a la brevedad posible les va a llegar la guía, tanto quienes han dicho que no recibieron la guía de la semana pasada como la guía de esta conferencia. Ha sido un gusto pues compartir con ustedes tanto el tema de la semana pasada como el de esta y les deseo a todos que pasen una buena tarde. El doctor Bucardo me está diciendo que la guía de la semana pasada él la subió a los documentos del meeting dentro de Teams para que ustedes revisen por favor y si no la encuentran para que le comuniquen a él para que se las haga llegar. Pero por favor revisen ahí en documentos del Teams que ahí está y también está en el Moodle. Ahí en el aula virtual de su clase, ahí la van a encontrar. Pero igual, cualquier cosa, por favor, comuníquenlo para poder resolverles a la brevedad. Así que Ya descargó la asistencia. descargó la asistencia, doctor. Sí, ya está descargada. Sí. Bien, buenas tardes a todos y muchas gracias por la atención. Buenas tardes.